Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a realizar este segundo video de esta pequeña serie sobre analizar el testimonio de este ex pastor evangélico de una iglesia pentecostal en Detroit, Michigan, un pastor de color, que después de 40 años de ser cristiano evangélico, Dios lo ilumina, poniéndolo a estudiar a los padres de la iglesia de los primeros siglos, y a través de eso lo convence Dios. Eso es lo que él dice en su testimonio, de que la iglesia verdadera es la que tiene a María Santísima como madre, la que tiene sacramentos. Y él se va para allá y varios de su congregación se van con él. Muy bien, ya vimos una primera parte, vimos 3 segmentos de su testimonio. En esta ocasión solo voy a poner 2 segmentos porque es importante aclarar lo que él va a decir en estos 2 segmentos con la palabra de Dios. De nada sirve entrar en un debate teológico o entrar en un intercambio de razones de fe de un lado o de otro si no se usa como parámetro la Biblia. Y para usar la Biblia tenemos que hacerlo como Cristo nos enseñó, escudriñando la Escritura completa desde Génesis hasta Apocalipsis en un tema especial y específico, para que no hagamos nada más un texto, un contexto y tomemos la libertad de adulterar la doctrina, que ese es un grave error que sucede ahí. Entonces, con la palabra de Dios debemos de ver que las cosas que nosotros decimos, que Dios nos está revelando, o que Dios nos está confirmando, o que Dios nos está dejando ver cuál es la verdad realmente, tenemos que sustentarlo con su palabra. Los que conocemos a Dios en el Espíritu, los que hemos nacido por su misericordia en Él, sabemos que esto es una enorme verdad y tan importante. Y que sabemos que esa gloria de discernir la palabra, de entender la revelación divina de su palabra, es un regalo de Dios a los que están en Cristo. Y que depende de nuestra fidelidad a Él para que fluya esa revelación sin adulteraciones, crezcamos sanos en el Evangelio sin adulteraciones. Es por eso que por toda la palabra, por todo el Evangelio, dicen los apóstoles que la única manera que Dios puede santificar, dar crecimiento espiritual, hacer justo, recto a una persona sin mancha y sin arruga, es solamente lleno del Espíritu Santo y lleno del conocimiento de su palabra que está poniendo por obra. Eso es lo que hace santificar a una persona a Dios a través de la verdad del Evangelio. Es decir, el que todo mundo tenga una Biblia, pero no tenga el Espíritu Santo que se la enseñe y que le dé gracia a Cristo para ponerla por obra, poder sobrenatural de Dios, a través de una buena relación de obediencia a Él, de someternos por amor en Él y a Él, no puede fluir entonces que seamos pámpanos llenos de frutos de Dios, o sea, el carácter de Cristo que se esté formando en nosotros. Y es por eso que vemos tantos pésimos testimonios en todo tipo de doctrinas. Pero aquí lo que queremos ver este segmento de este ex pastor Alex Jones, vamos a ver un segmento más y vamos a hablar al respecto de lo que él dice, cómo fue que Dios le habló para irse después de 40 años de ser evangélico a la Iglesia Católica. Y empezamos. Many things that I had believed I found were not true. First of all, there was no such thing as sola scriptura. Looked for it, didn't find it. Oh, sure, they wrote about the scriptures and they wrote about reading the precious word of God, the living word of God, but nowhere did I read that the scriptures was the sole authority. This thing kept coming up about apostolic tradition. I was always taught tradition was bad. Jesus condemned tradition. But then it was conveniently pointed out to me in 2 Thessalonians chapter number 2, verse number 15. Paul tells the Thessalonian church, you be careful to follow the traditions you have received from us, whether written or oral. Interesting. 3rd chapter, he warns the church, you mark those people who do not follow the traditions you have found or have received from us. Oh, this apostolic tradition. What is this apostolic tradition?
Never heard of it. But as I began to read, I began to see, and it made sense, that the Bible wasn't the authority, the only authority of the pillar and the ground of the truth. Paul tells Timothy the church is the pillar and the ground of the truth. Como pudiste apreciar este primer segmento, dice que él muchas cosas que había creído durante 40 años resultaron que no fueron verdaderas. Descubrió con este estudio de los padres de la iglesia, San Ignacio, Policarpo, San Clemente, todos ellos, que al leerlos se dio cuenta que lo que él había creído durante 40 años estaba lleno de mentiras. Y vuelvo a hablar lo que hablé en el primer video. ¿Cómo es posible que diga él que los 40 años caminó con Jesús? Que los 40 años el Espíritu Santo estuvo con él, que los 40 años no estuvo vacío ni sequía, estaba lleno del poder de Dios y vio la obra del Señor con él. ¿Y cómo es posible que el Dios de la verdad le estuvo enseñando mentiras 40 años? Porque todo aquel que se diga cristiano, solamente Dios le enseña la palabra, solamente Dios le coloca la ley de Dios en su mente y en su corazón, solamente Dios la escribe en nuestro espíritu la palabra, los que nacemos de Él y los que vivimos en Él. Eso lo sabemos todos los hijos del Espíritu Santo, todos los hijos de Jehová, todos los hijos de Jesucristo. La cuestión es, ¿cómo es posible que este pastor diga que 40 años era hijo de Dios, era siervo de Dios, era guiado por Jesucristo, por el Espíritu, y que estaba lleno de mentiras? ¿Cómo es posible? No es posible, en primer lugar. En segundo lugar, dice que se dio cuenta que con la Biblia no es suficiente y que buscó textos por aquí, textos por allá, y lo hace un poco medio cómico para divertir a la audiencia, y que no encontró ningún texto. Por todos lados, desde el Salmo 19, que le da toda la gloria a la palabra de Dios, el Salmo 119, que viene siendo el más especial y específico, podemos encontrar ahí claramente la gloria de la palabra de Dios, pero por todas partes el que tiene a Cristo sabe, porque Dios es quien coloca la verdad y la palabra en nosotros para que sea eficaz, porque es espiritual, no es nada más literal y no nada más es letra, es algo que es vida y que forma vida en nosotros por el poder de Él. Entendemos bien claramente cómo es la verdad y cómo es la palabra de Dios, pero para poder debatir teológicamente aquí, dice que no encontró ningún texto cuando en 2 de Timoteo claramente dice que toda palabra de Dios es útil y es para enseñar, redarguir, es para amonestar, es para instruir a todo hombre, a toda mujer, para que sean perfectos en su manera de glorificar a Dios en todas las obras. Entonces, independientemente de ese texto, independientemente de eso que él dice que se dio cuenta que todo lo que él había creído 40 años, que las tradiciones eran malas y que el mismo Jesucristo condenó las tradiciones que los fariseos hicieron y siguieron desviándose de la verdad, que él encontró en la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:15, de que como las tradiciones de los apóstoles tenían que seguir las que eran orales y escritas por ellos, que ellos mismos decían, tienes que mantenerte en esta tradición, tienes que seguir esta tradición, la que nosotros hemos hablado y que las que nosotros hemos escrito. Entonces lo que trata de dar a entender él con este comentario es que la tradición no es mala, porque los mismos apóstoles dijeron que lo que ellos enseñaron era de forma de tradición, tanto escrita como oral, que deberían de seguir la iglesia por todos los siglos. Y en ese sentido, y en esa dirección, es correctísimo. Si no quieren llamarle en la traducción de Reina Valera como doctrina, enseñanza, y le quieren poner también el título de que era tradiciones, en lugar de enseñanza, tradición, nosotros estamos bien con él, no hay problema. La cuestión es donde no ven el camello y se comen donde quieren ver que veamos mosquitos cuando el camello no lo están viendo, y está ahí, es evidente, es esto, que lo que teníamos que seguir son las tradiciones orales y las tradiciones escritas únicamente, exclusivamente, lo que Dios dejó escrito en Isaías 2:3, de los judíos que Él autorizó para escribir la Biblia, solamente de los judíos que Él mismo escogió para escribir el Nuevo Testamento,
solamente las tradiciones de los judíos apóstoles y de los judíos profetas, nadie más, de los que Dios usó para dejarnos la herencia del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces, sí es cierto que son tradiciones escritas y que son tradiciones orales, pero nosotros, gracias a Dios, que en nuestras generaciones, desde el siglo IV, las tenemos escritas, pero de ellos, no de los padres de la iglesia, no de cómo andaban haciendo los cultos en el segundo siglo, tercer siglo de las misas, no cómo ellos interpretaron la Biblia según los concilios, y no con eso estoy diciendo que yo sé más que un montón de hombres que en los primeros siglos se juntaban para debatir doctrina. Lo que estoy diciendo es que la doctrina misma ya la habían dejado los apóstoles. Por eso mismo ellos dijeron, todas las cartas que yo les envío las pueden leer claramente, las pueden entender claramente y espero que hasta el final de sus vidas las entiendan. Es decir, se mantengan firmes en Cristo, porque si no, no las van a volver a entender porque son cartas espirituales. Eso lo entendemos nosotros. Entonces los apóstoles estaban ya diciendo, ustedes ya las pueden entender, la verdad presente la pueden entender y vivir, y por ella pueden ser santificados, purificados, llevando a una iglesia gloriosa desde este momento. No necesitan hacer nuevos cultos, nuevos dogmas, nuevos sacramentos, nuevos concilios para interpretaciones de doctrinas, porque es muy claro que el Espíritu Santo lo estaba enseñando en el primer siglo, y lo fue enseñando cada siglo, excepto cuando ya se desviaron y se apartó Dios de ellos. Ahora bien, ahorita vemos unos versos de esto. Los hombres no nacían de nuevo por confesar la fe en Cristo. Eso lo vamos a ver ahorita en otro segmento del video, lo del bautismo del agua. Pero yo te quiero leer lo que la Biblia dice de esto. Y empezamos con estos versos que te pongo en pantalla en Isaías 2:3 y dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Dios enseña los caminos a sus hijos. Dios nos dice qué sendas debemos de tomar. Dios es el único que dice el libro de Hebreos y que dice el libro de Jeremías que Él se comprometía en el nuevo pacto que haría con Jesucristo, en que la ley de Él ya no la dejaría en alternativa, sino que Él mismo la colocaría en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón conocería la ley para que diéramos un fruto de alabanza de labios que exalten su bendito nombre y que no estuviéramos bajo esculturas o bajo imágenes o bajo engaños de religión, sino que en espíritu y en verdad tuviéramos una relación profunda, poderosa y que diéramos testimonio de ser gloria, alabanza del Dios Altísimo, como sucede hoy en día también. Que de Sión saldría la ley de Jehová, Moisés y todos los profetas sabemos que salieron de Sión, del pueblo de Dios, y que de Jerusalén saldría la palabra de Jehová, el Nuevo Testamento, las epístolas apostólicas salieron de Jerusalén. Ya nos profetizó Dios desde antes cómo Él se encargaría de darnos la palabra en la mente y el corazón. Ya nos lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 1 de Juan, también Juan nos lo confirma, capítulo 2, verso 20 y verso 27, que el mismo Espíritu Santo de Dios es el único que puede colocar la palabra de Dios espiritual en los espíritus humanos, no las iglesias, no los magisterios de las iglesias, no los papas, ni los cardenales, ni los sacerdotes, no los pastores, ni los evangelistas, ni los profetas, ni los maestros, ni los apóstoles. El mismo Dios Altísimo se encarga de colocar su palabra en el Espíritu. El que vive esta gloria de verdad en el Espíritu de Dios, nadie lo puede engañar. ¿Podemos caer de la gracia si pecamos voluntariamente? Sí podemos. ¿Podemos ser entenebrecidos en nuestra mente por el pecado de nuevo? Sí podemos. Pero eso ya es ser grosero, pisotear la sangre de Cristo, como dice el libro de Hebreos, estar enfrentando el espíritu de la gracia, y dice Pedro incluso que la condenación será peor y peor para esos cristianos malagradecidos que conocieron el espíritu de la gracia, que conocieron el don celestial de la salvación y que aún así despreciaron tanta gloria, tanta la salvación eterna y pisotearon la sangre de Cristo porque les gustó más el pecado, aún ya habiéndole conocido. Entonces sabemos que también nos podemos perder, por eso cuidamos la salvación con temor y temblor, como lo dice Pablo. Pero continuando en esta dirección de lo que estoy explicando de las tradiciones apostólicas, no las tradiciones
de la patrística, ni las tradiciones de los padres de la iglesia, ni los padres de la iglesia apostólicos, ni los padres de la iglesia de la Edad Media, nadie, sino solo los apóstoles de Jesucristo. El Espíritu nos acomoda esa palabra. Dice Juan 17:16. Ellos, le está orando Cristo al Padre, no son del mundo estos apóstoles míos, como tampoco yo soy del mundo, Padre, dice. Santifícalos en tu verdad. No hay otra manera que Dios santifique a un hijo más que en su verdad. Es decir, si hay 1,000,000 de doctrinas cristianas y nada más de esas, los que tengan al Espíritu Santo en cada iglesia y congregación, y les esté dando Dios la verdad, ellos son los únicos que están siendo santificados. Es decir, no es que yo cuadre una doctrina mundial y todos son santificados por sacramentos. Eso es mentira. El que haya 1,000,000 de iglesias, si se adultera la palabra, si se cambian las doctrinas, si no es fiel, como el Evangelio de la Prosperidad y como 1000 cosas que pudiéramos hablar, no están siendo santificadas esas congregaciones, no están avanzando para ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero Él dice aquí, Cristo, santifícalos porque tu palabra es verdad, santifícalos con tu palabra, les está diciendo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, Él es Dios, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos apóstoles que escogí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Si quieres lo cambio a lo que los católicos enseñan, por la tradición de ellos. Por la tradición de ellos van a creer en mí, y también cuídamelos hasta que yo venga. Dios Padre, cuídame a todos los que se van a convertir en todas las generaciones hasta que venga mi segunda venida, cuídamelos. Pero van a convertirse si escuchan palabra mía. Y mi palabra que santifica y que es verdad son las tradiciones de Pablo, son las tradiciones de Pedro, son las tradiciones de Juan, son las tradiciones de Judas, de Santiago, de Hebreos, de Mateo, de Lucas, de Marcos. Son las tradiciones de ellos, mis apóstoles, en las cuales van a creer en mí. No en las tradiciones de cómo la interprete a Policarpo, no en las tradiciones de cómo la interpreta San Clemente, no en las tradiciones de cómo la interpreta Agustín de Hipona, no en las tradiciones de cómo la interpreta Lutero, no las tradiciones de cómo la interpreta Calvino, no las traducciones de cómo la interpreta X, Y y Z, ni yo ni nadie. Es como las interpreta el Espíritu Santo, las tradiciones apostólicas de Cristo. Por eso Efesios 2:20 dice, el fundamento de la verdad son los apóstoles y los profetas, donde Jesucristo está en la cabeza de ellos como piedra angular. Entonces, las tradiciones que este pastor está diciendo aquí, que sí eran permitidas y que están escritas en la Biblia, claro que sí, pero las apostólicas, no las de la patrística, no la de los padres de la iglesia de los primeros siglos que se estaban poniendo de acuerdo cómo debería ser esto y cómo debería ser lo otro, cuando no tenemos ninguna duda los que nacemos del Espíritu con la palabra, Él nos enseña la verdad, sin necesidad de estar viendo padres de la iglesia, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a nadie. Eso es una historia aparte que como información podemos después leer para tener conocimiento general de la historia cristiana antigua, pero no para nosotros de ahí confirmar una fe bíblica, confirmar una verdad bíblica. El único que me confirma y me enseña la verdad bíblica es el Espíritu Santo a través de la palabra de la tradición apostólica que ya hablamos ahorita. Dice 2 de Tesalonicenses 2:15, hermanos, estad firmes. Yo le pudiera preguntar aquí a Pablo, ¿en qué tenemos que estar firmes, Pablo? ¿En lo que nos van a escribir un siglo más? 2 siglos, a ver cómo ellos entienden lo que tú escribiste, a ver cómo ellos interpretan en sus concilios qué doctrinas nos dejaste tú y Pedro. ¿En eso tenemos que estar firmes, Pablo? No, estar firmes entonces ¿en qué, Pablo? Me va a decir. En la doctrina que les hemos dado nada más nosotros, reténganla. En la tradición que les hemos dado nosotros, reténganla. En la que habían aprendido por nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha hecho hablar y el Espíritu ha hecho esa obra en ustedes. Por eso Él dice también en un verso que los que recibieron la gracia en verdad, recibieron la palabra con poder en el Espíritu y nacieron del Espíritu con poder y gloria. Entonces, dice,
con las doctrinas o las tradiciones que han recibido de nosotros, tienen que retenerlas. Es decir, está diciendo Dios con Pablo aquí, que lo mismo que dijo en Juan 17, lo mismo que dijo en Isaías 2:3, no había nada que agregar ni nada que quitar de las doctrinas apostólicas. No necesitamos, padres de la iglesia, que la gente que no conoce al Espíritu, que la gente que no tiene la enseñanza del Espíritu en su espíritu, se crean que son ilustrados porque fueron a un seminario 30 años, porque fueron a un seminario consagrado en un monasterio 50 años con la Biblia, porque la conocen de memoria. De eso no se trata la verdad, conocer de memoria la letra. No se trata de estar consagrados en un seminario tomando hermenéutica, homilética, historia de la iglesia, de los padres. No, se trata de que el Espíritu Santo haga una obra gloriosa, sobrenatural, poderosa en un hijo. Como Él prometió que la ley la pondría Él en la mente, la ley la pondría en nuestro corazón. Y eso daría un fruto de un pueblo que nada más alabe a un Dios vivo, sin esculturas, sin imágenes y sin otras apariciones, sin intercesiones de santos ni nada. Solo la relación padre-hijo. Y eso es algo glorioso. Dice 2 Corintios 1:13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis en este tiempo, o también entendéis en este tiempo, y espero que hasta el fin las entenderéis. No había nada que agregar, estaba todo puesto en las tradiciones apostólicas y quedaba claro con este comentario Pablo. Entonces decía, porque no escribimos otras cosas de las que ya leen. Y no les explicaba a Pablo, esto significa esto. No, el Espíritu la colocaba, como dice mismo Pablo en 1 Corintios 2, y lo vivimos ahorita en este tiempo, todos los que nacemos del Espíritu. Dice, y espero que hasta el fin te mantengas fiel a Cristo para que las entiendas y no te pierdas. Porque dice 2 Pedro 1:12, yo no dejaré de recordarles, decía Pedro a la iglesia, no, estas cosas que, dice, yo no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Dice, y es para que estén confirmados en la verdad presente. Dice Pedro, la verdad presente, no la verdad que los padres de la iglesia van a empezar a hacer en concilios, cambiando doctrinas, interpretaciones de doctrina. No, lo que la iglesia ya celebraba la cena del Señor con las cartas apostólicas. Todo el capítulo 11, el apóstol Pablo nos explica cómo es la cena del Señor. Nuestro Señor lo dejó en los evangelios, cómo la instituyó. No necesitamos ver cómo en el siglo III la hacían, cómo en el siglo II la hacían, cómo en el siglo V la hacían. Ya están ahí escritas y el mismo Espíritu nos instruye cómo hacerlas hoy en día, igual como ellos las hacían. Y con los mismos principios y con el mismo objetivo y con la misma edificación. Y luego dice 1 Corintios 4:6, por esto, hermanos, les he presentado, de ejemplo a mí y a Apolos, por amor a ustedes, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que se envanezcan unos contra otros. Este principio es un principio moral, es un texto, pero es un principio moral. No podemos agregarle nada a lo que está escrito, no podemos pensar en fábulas, en ideas, no podemos interpretar la Biblia, ni tú, ni yo, ni nadie, sino el Espíritu Santo es el único que la puede interpretar. Tal vez puedas decir, entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Porque no están sometidos al Espíritu de Dios. Y esas interpretaciones me refiero a una doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la fe, salvación por fe, está escrito por todas partes, lo vivimos todos los que estamos en la verdad, y lo viven infinidad de denominaciones, que hay diferencias en cómo manejar el servicio. Si música sí, si música allá, si la ropa, detalles de hombres, pero la doctrina es la misma, es por fe. No es por obras, pero el que está en la fe de Jesucristo da frutas de obras de la gloria de Dios. Es decir, una fe que no está dando frutos de la vida de Jesucristo, pues es una fe muerta. No, nosotros toda la vida la recibimos por fe, nacemos por fe, vivimos por fe y llegamos a la gloria por fe. Pero el hecho de haber nacido por fe da fruto, si no es mentira que nacimos. Vivir por fe da fruto, si no es mentira que estoy viviendo en la fe. Entonces, no es que las obras me salven, sino que testifican las obras de que estoy salvo por la fe. Ahora, dice Corintios 15:2, porque el cual asimismo, si retienen la palabra que ya les hemos predicado, en otras palabras, si retienen las tradiciones que ya les predicamos, son salvos, si no creyeron en vano. Dice Pablo, si no retienen esto que leen y entienden, si no lo retienen, en vano. Aunque hayas creído 1 año, 2, 3,
en vano. No te vas a ir a la gloria. ¿Por qué no se va a ir a la gloria ese que fue creyente un tiempo? Porque Dios solamente todos los días, cada momento, nos está santificando con esa verdad. Si yo dejo la verdad, si yo me desvío de la verdad, si yo creo falsas doctrinas, sacramentos y todo eso que han inventado en la religión por siglos, estoy apasionado por mi iglesia, estoy apasionado por los espíritus que se aparecen en los lugares donde hay tantos altares llenos de imágenes, estoy apasionado por la tradición de mis abuelos y anteabuelos y todo eso, apasionado por las culturas religiosas de todos los siglos de esa religión, pero no doy fruto de santidad porque no es verdad. Es decir, no voy a glorificar al Padre y al Hijo solamente, voy a glorificar a la Madre, voy a exaltar e idolatrar a la Madre Iglesia, una institución, voy a traer cargando al Papa por todo el mundo besándole la mano y haciendo idolatría de un hombre. O sea, voy a estar pecando contra Dios sin darme cuenta que es pecado. Voy a estar creyendo doctrinas falsas, voy a creer que sin conciencia de pecado y sin reconocer que tienes que arrepentirte, te puedes meter al agua y recibir al Espíritu Santo de bebé. O sea, voy a adulterar doctrinas y toda la verdad, y lo voy a creer y voy a estar bien feliz que estoy en la verdad y que todos los demás me atacan y que todos los demás me acusan. Pero en mi familia seguimos hablando mundanos y paganos, seguimos haciendo broma de mal gusto entre nosotros, seguimos todavía sintiendo envidia, sintiendo avaricia, sintiendo todas esas cosas que tiene pecado atrapada a la humanidad y que no es, entonces mancha y es arruga. Y pensamos que es normal que todos pecan. No, no es normal cuando estás en Cristo. Es normal cuando eres un bebé en Cristo, pero cuando tienes ya 3 años en Cristo no es normal eso. Tú tienes que ser una luminaria llena del Espíritu Santo. Pero eso no lo creen, porque creen que es ataque a la iglesia. No, es salvación para sus almas. Dice 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo para que tengo esperanza de ir pronto a verte, como dijo ahorita este pastor, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice aquí Pablo, el capítulo 1, Timoteo, te empecé a hablar de todas las responsabilidades que tienes tú como pastor, sí, pero también te di todas las cosas que tienes que vigilar, enseñar y cuidar en la iglesia. Todos los miembros, que la mujer vista así, que la mujer calle en la congregación, que la mujer esto, que la mujer lo otro, que sea piadosa, que sea esto, al obispo de esposo de una mujer, apto para enseñar, y empieza a dar al diácono, así, 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 las mujeres en la congregación, los jóvenes, o sea, le empieza a dar instrucciones, 3 capítulos de cómo el pastor joven Timoteo debe de cuidar a la iglesia. Le está hablando 3 capítulos de cómo el pastor debe cuidar a la iglesia, que es lo que Dios le está dando a cualquier pastor que lee esta epístola, es para pastores, cómo debe cuidar a la iglesia. Muy bien. Y entonces, al final del capítulo 3, le dice Pablo, esto te escribo, estos 3 capítulos, el tercero habla del obispo y del diácono y mucho más, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para empezar, le está hablando a Timoteo, que era el pastor de Éfeso. En ese momento, lo dejó en Éfeso para que pastoreara y compusiera lo deficiente en Éfeso, afirmara la iglesia en Éfeso. Entonces, yo hago una pregunta. Después de que le da toda la instrucción de los 3 capítulos, él dice, por eso te escribí todo esto, para que sepas cómo debes de conducirte se lo voy a decir tal y como está escrito, en la casa de Dios. Ok, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Una iglesia que está en un país, en un lugar? ¿O se está refiriendo a donde se reúne el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿En una estructura de metal que la tumban? ¿O en una tumba de madera que se cae o una de barro que la derriban y levantamos otra? ¿Qué la casa de Dios no es todo el pueblo de Dios? ¿Qué acaso no somos nosotros la casa de Dios y juntos somos la casa de Dios? Bueno, claro que no se refería a una casa material, se refería al pueblo de Dios, que es la casa de Dios, y dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? La gente. Por todos lados en la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no las estructuras de Cristo, no las construcciones de Cristo. No, ahora, un ministerio y magisterio no dice que es la iglesia de Cristo. No dice,
los apóstoles es la iglesia de Cristo, no dice así. Los apóstoles son líderes del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo junto con los apóstoles es la iglesia de Cristo. Entonces no se trata ni de magisterios, ni se trata de todo el pueblo. Se trata en general de todos los creyentes, es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Es decir, Éfeso no era la columna y baluarte de la verdad. Esa estructura de casa no era la columna de la verdad. ¿Qué es la columna y baluarte de la verdad? El pueblo de Dios. Porque si alguien ve a los cristianos verdaderos más de este tiempo del primer siglo, si los ven, luminarias en el mundo, hablando de Jesucristo, testificando de Jesucristo con prodigios, milagros, sanidades, maravillas, liberación de demonios, poder del amor de Dios a través de ayudar a las familias. Entonces, la columna y baluarte de la verdad es la gente que habla la verdad, es la gente que vive la verdad. No una institución que te marca, son 7 sacramentos y somos el baluarte de la verdad. Eso no es, ni las evangélicas que digan, nosotros los pentecostales somos baluarte de la verdad. Nosotros los metodistas somos, no, el baluarte de la verdad es todo el pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo, testificando del Hijo, testificando del Padre, solamente. Esos son baluartes. O sea, aquí no quieren sacar este texto para decir, la católica es el baluarte de la verdad. No, pero eso lo tienen que oír del Espíritu, no de mí. Y por último dice 1 Corintios 1:17, Cristo no, bueno, esto es para el siguiente segmento que vamos a ver. Pero yo quiero dejarlo aquí, este segmento, y quiero dejar aquí este estudio, en esta sección de él. Porque el que sigue va a hablar del bautismo, va a hablar de algunos sacramentos del cual se convenció él de que estuvo 40 años en la mentira y ahora está en la verdad. Cuando dice que el Espíritu Santo le enseñó toda la verdad 40 años y ahora resulta que el Espíritu Santo le enseñó mentiras. A ver, que alguien explique eso, que alguien debata eso de los que están escribiendo sin sentido cuando contestan este tipo de estudios. Y vamos a verlo con cuidado el siguiente video, lo que sigue diciendo este pastor, y hasta aquí voy a dejar esto. Pero que nos quede bien en claro, amigos y hermanos, que nos quede bien en claro. Las tradiciones orales o escritas que seguimos los hijos de Dios, no nos espanta no decirle doctrina, no decirle enseñanza, como le decimos. Ustedes les dicen tradiciones, muy bien, pero de los apóstoles, no de los padres de la iglesia. Ellos no son judíos, a ellos no puso Cristo, que eran siervos de Cristo que se convirtieron. Sí, pero Dios no dijo que iban a agregar más palabra de lo de ellos. Aquí está escrito por ellos que si creemos en las tradiciones de ellos, que si creemos en las enseñanzas de ellos, que si permanecemos en las enseñanzas de ellos, seremos salvos y no es en vano, no en nuevas enseñanzas, en nuevas interpretaciones de los concilios, que se ponen a discutir doctrinas, cuando el Espíritu es el único que nos enseña la doctrina a cada hijo. Él lo prometió poner su ley en nuestra mente y corazón, y aquellos que lo vivimos ni tenemos problemas, pero estamos hablando para que se salven, que Dios rescate a muchos de los que están engañados allá enfrente. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.